Profe, Sí, adelante. Jason Salazar, puedo ver aquello. ¿Cómo está Jason? Yo nada más tenía una consulta con respecto al tema de la evaluación. Yo soy desde el inicio de la clase y escuché que usted nos explicó cómo hacer los exámenes y todo eso, pero también viendo, digamos, la explicación de la materia cuando usted la estaba dando, que es una materia teórica que vamos a tener que tener bastantes lecturas, o al menos, como usted los dijo, nos recomendaba al menos mínimo una de esas lecturas. Y nada más esto es una consulta, digamos, una propuesta. Yo no sé qué tanta posibilidad cabría si podemos hacer ya sea el primer examen o el segundo como investigación, también a la luz de que usted nos dijo que íbamos a hacer ciertos trabajos en grupo y una vez aprovechando que también, como usted le dijo, empezamos un poquito tarde las clases y tal vez así nos da un tiempo más para nivelarnos. Nada más es una consulta y quería ver si le parecía. Sí, me gusta la propuesta. Déjame que piense cómo le doy camino, pero sí me gusta la propuesta. Ok, ok, perfecto. Y también, ¿qué piensan los compañeros? Ok, está bien. Antes de someterla a todos los compañeros, déjame que la piense un poquito más y les propongo cómo podría ser, si les parece. Claro, profe, muchas gracias. Bueno, bueno, entrando en materia. Derecho financiero y tributario. ¿A qué nos estamos refiriendo? En primer lugar, digamos que lo que pretende esta materia es entender la actividad financiera pública. Dicho en otras palabras, no pretende entender la actividad financiera privada, no pretende el derecho bancario o el derecho de seguros o el derecho este, que tiene que ver con la bolsa. No, derecho financiero, aunque no lo parezca, es derecho financiero público, es una rama del derecho público. Y es la visión del derecho, la visión jurídica de la actividad financiera. ¿Qué es la actividad financiera? El obtener recursos para satisfacer necesidades públicas. Se obtienen recursos de distintas maneras, por medio de los tributos, por medio de las tasas o servicios, explotando la propiedad inalienable del Estado, mediante concesiones, por ejemplo. Pero el derecho financiero intenta, en primer lugar, tener una visión de conjunto, una visión global, una visión que abarque tanto la parte de los ingresos como la parte de los gastos. Y esa visión global es muy importante cuando avancemos en el curso, cuando empecemos a hablar solo de derecho tributario, a partir de la lección 5. Quisiera recomendarles que tengan en su cabeza siempre presente que hay otra mitad del cuento que por razones de análisis no la estamos viendo en ese momento, porque estamos dirigiendo nuestra mirada hacia algo más particular, pero que nunca podemos dejar de tener en cuenta que estamos en un sistema de ingresos y gastos. Y solo ese sistema de ingresos y gastos, solo la justificación de todo el sistema, justifica cada parte. A ver si soy capaz de explicarme. El derecho financiero es el género. Decir financiero y tributario es un pleonasmo, es una forma
pues consagrada. Ya vieron los manuales de derecho tributario que les mostré, todos hablan de derecho financiero y tributario, pero es un error porque el derecho tributario forma parte del derecho financiero. Es como si dijéramos derecho civil y obligaciones. Pues no, las obligaciones forman parte del derecho civil. O derecho civil y propiedad. Pues no. Sin embargo, esa frase, derecho financiero y tributario, está muy consagrada por el uso. Y tal vez la razón de que esté consagrada es porque se trata de una norma o de unas normas instrumentales para dar cumplimiento al programa constitucional. En otras palabras, cuando la constitución política reconoce el derecho a la educación, reconoce el derecho a la salud, reconoce el derecho a la propiedad privada, reconoce el derecho a la intimidad, reconoce el derecho o libertad de empresa. A la par de lo que podríamos llamar garantías, hay también un programa a desarrollar que la Constitución le encomienda al Estado. No son solo derechos que el que ejerce el poder debe respetar, debe abstenerse de, sino que esos derechos y también las garantías, pero sobre todo los derechos, tienen un contenido positivo que ha de dársele cumplimiento. Un contenido positivo que ha de desarrollarse o cumplirse mediante la actividad del Estado. Cuando se dice que la educación es gratuita, laica y obligatoria, se dice hay que dar educación. El Estado está obligado a proporcionar educación. Y el derecho financiero es un ordenamiento instrumental en el sentido de que sirve para dar cumplimiento a ese programa constitucional. Los demás hay que financiarlos, no hay chocolate sin cacao, es una expresión muy frecuente en esta materia, y lo que quiere decir es, no puede haber gasto si no hay ingreso que lo financie. Desde ese punto de vista, la actividad financiera es objeto de estudio de distintas ciencias. Por ejemplo, hay una rama de la economía que antiguamente se llamaba economía política y ahora tiene otros nombres, que estudia la actividad financiera, pero la estudia desde el punto de vista de la economía. La sociología estudia la actividad financiera del Estado, pero lo estudia desde el punto de vista de la sociología. Nosotros nos adentraremos en esta materia desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista jurídico. La hacienda pública también es objeto de estudio de las ciencias políticas. No en balde, estos temas son particularmente materia de discusión en la Asamblea Legislativa. Las leyes tienen que aprobarse en la Asamblea Legislativa, las garantías constitucionales deben hacerse valer mediante leyes de desarrollo. La realización de los gastos es objeto de una fiscalización política por parte del actor político por excelencia que es el Parlamento, que se sirve además de un órgano especializado como la Asamblea, que es especializado en fiscalización, en auditoría, que se llama Contraloría General de la República. Es un órgano auxiliar del Poder Legislativo. Y todo esto es para decirles que todo lo que tiene que ver con esta materia es susceptible de aproximación desde distintos campos, desde distintos puntos científicos
ninguno es mejor que el otro. En esta facultad, como es una facultad de Derecho, y en este curso, como es un curso de Derecho, pues intentaremos aproximarnos a esa realidad desde el punto de vista jurídico. Es decir, veremos los ingresos y los gastos, los veremos desde el punto de vista de las normas y desde el punto de vista de la regulación. Si estuviéramos en otros campos, por ejemplo, el campo de la administración pública, quizás haríamos otro análisis, un análisis de eficiencia, de eficacia, tanto en la obtención de los ingresos como en la realización de los gastos. No es que eso no nos interese, claro que nos interesa. Finalmente, todo lo que tiene que ver con Hacienda Pública nos interesa como ciudadanos, porque el programa constitucional que nos afecta a todos y a cada uno de nosotros se cumple o se deja de cumplir a través del derecho financiero y tributario. Vean pues que este ordenamiento que la Filmina llama ordenamiento instrumental pone en su justo lugar los ingresos y los gastos que no son finalidades en sí mismas. El Estado no recauda porque sí. No se justifica en sí mismo que el Estado me meta la mano en el bolsillo y saque algo de la propiedad privada de José María o de cualquier ciudadano de este país. Eso solo se justifica que el Estado, permítanme la expresión, viole la propiedad privada hasta cierto punto, solo se justifica para dar cumplimiento a un programa constitucional. Solo se justifica para dar cumplimiento a las aspiraciones superiores que la Constitución le encarga a ese Estado costarricense o a cualquier Estado en el mundo. Y desde ese punto de vista me interesa señalar que junto al programa constitucional, a la par de ese programa que no puede dejar de ser cumplido porque está en la Constitución política, hay un programa político que ya no está en la Constitución, pero que sí está en lo que el partido político que pretende ser gobierno nos propone a los costarricenses. Esto es cuando Welmer Ramos dice que su primer decreto va a ser que solo se pueda contratar contratación pública a pequeñas y medianas empresas, más allá de lo que nos merezca esa propuesta. Es lo cierto que ese programa político, ya no el constitucional, sino el programa político de reactivación económica, se cumple a través del derecho financiero y tributario. O sea, Welmer Ramos tiene que, si obtiene el favor de los costarricenses en la elección, tiene que ver cómo cumple con ese programa. Cuando Eli Feinsack dice que va a eliminar 90 tributos de los poco más de 300 que existen en Costa Rica y que eso sirve para desencadenar la economía, para que la economía surja y haya reactivación económica, pues hay ahí un tema de hacienda pública, de actividad financiera. ¿A dónde se tiene que meter el Estado? Porque así lo dice la Constitución política. ¿Y de qué otros campos se tiene que retraer el Estado? Porque es sujeto a la libre discusión política, a la libre discusión de los actores políticos y a la libre elección de los ciudadanos. El CNP hay que seguirlo financiando o es una buena idea liquidarlo y extinguirlo y dejar de financiar una institución que aparentemente, por lo que dicen las noticias, consume más de lo que aporta. Pues bien, la decisión
de si el CNP sí o el CNP no, el Consejo Nacional de Producción, CNP, es una discusión política. Y lo que quiero decir es que a la par de la discusión constitucional, cómo damos cabida, cómo damos cumplido el programa constitucional, también hay una discusión subconstitucional que ya no está determinada por el legislador constitucional, sino que está determinada por el programa del político que quiere convertirse en gobierno. Dijo la Sala Constitucional en ese voto que ya tiene algunos añitos, el interés tutelado de la hacienda pública, el interés tutelado es un interés del Estado a la obtención de ingresos que le permitan la satisfacción de los fines públicos. Subrayemos la instrumentalidad, los ingresos para satisfacer finalidades públicas. Esos fines públicos, algunos son constitucionales y otros son subconstitucionales. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio del derecho financiero? Regula la constitución y gestión de la hacienda pública, esto es la actividad financiera. Sáenz de Bujanda, el profesor al que mencionábamos en esta filmina, me hizo falta la tilde en la A de Sáenz de Bujanda. Sáenz de Bujanda decía que es una rama del derecho público interno, no del derecho público internacional, sino del derecho público interno. Subrayemos público. No es derecho privado, no es intercambio de voluntades, es derecho público, que organiza los recursos constitutivos de la hacienda pública. Y la hacienda pública, si no tiene otro adjetivo calificativo, se entiende que es la estatal. Puede haber hacienda pública municipal, o en los países que tienen un tercer grado, por ejemplo España, por ejemplo Argentina, por ejemplo los países federales, hay 3 grados, hay hacienda pública estatal, y por ello se entiende la nacional, hacienda pública estatal en los regímenes federados, cada estado, y hacienda pública local, la municipal. Pues bien, el derecho financiero organiza los recursos constitutivos de la hacienda pública y de las restantes entes públicos territoriales o institucionales. ¿Cuáles son esos recursos? Los ingresos y los gastos. Regula los procedimientos. Hay una parte procesal de percepción de los ingresos y de ordenación de los gastos que se destinan al cumplimiento de los fines públicos. ¿Qué ha dicho nuestra Sala Constitucional? El concepto de hacienda pública gira principalmente en 2 planos, organizativo y de gestión. Desde el punto de vista estático, puede decirse que la hacienda pública es el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico. Desde el punto de vista dinámico, se refiere a los procedimientos, es decir, a lo que la Sala llama de gestión. La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República define hacienda pública en el artículo 8, diciendo que está constituida por los fondos públicos, las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir tales fondos. La primera parte constituida por los fondos. Segunda parte, por las potestades. Tercera parte, y las normas jurídicas, administrativas y financieras relativas al proceso presupuestario, la contratación administrativa, el control interno y externo y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Los fondos, las potestades, las normas jurídicas. ¿Qué es una potestad? Bueno, potestad es un tema exquisitamente propio del derecho administrativo. Una potestad es una facultad, es un derecho
que además es de uso obligatorio. Un derecho en derecho privado es una potestad en derecho público cuando el titular no solo tiene el derecho a, sino la obligación de ejercer. Una potestad es una facultad de uso obligatorio. Ejemplo, la Dirección General de Tributación tiene la potestad de cobrarme a mí, José María Oriamuno, impuesto sobre la renta. Si yo incurro en el hecho generador del impuesto, la tributación, la Dirección General de Tributación tiene la potestad de cobrarme. Pero no solo tiene la facultad, sino que es una facultad que tiene que ejercer obligatoriamente. No puede dejar de cobrarme ese impuesto. No es discrecional de la administración hacer uso o no de esas potestades. Es una facultad de uso obligatorio. Les pongo un ejemplo. Hace muchos años, recién salido yo de la facultad, cuando hacía mis primeros pinitos en materia tributaria, conocí una señora que tenía 2 inmuebles, una casa dúplex, dijéramos, o 2 casas que eran gemelas entre sí. En una vivía ella y la otra la alquilaba y ella vivía del alquiler. Esto es, vivía de las rentas por arrendamiento de esa casa dúplex. Y esta señora, era una señora que tenía cáncer, de hecho murió de esa enfermedad, me decía, es que yo tengo que poder deducir, restar los gastos de medicinas. Tenía unos gastos muy severos de tratamientos médicos. Pero tal vez el gasto no era el severo era el tratamiento y desde el punto de vista económico era muy caro. Entonces, atenta contra la capacidad económica, contra la capacidad de contribuir al erario público, que yo no pueda deducir mis gastos médicos. Y esta señora me decía, mire, ¿por qué no hacemos una consulta a la tributación si yo puedo deducir los gastos médicos? Porque la verdad es que si no puedo deducir los gastos médicos, si ese gasto no se disminuye de mis ingresos brutos, el impuesto que yo tengo que pagar al erario público es desproporcionadamente alto, ya no me queda para vivir. Ya no me queda para financiar esos tratamientos médicos. Yo le dije, pues, mire, es que ese caso suyo es un caso muy complicado, porque si yo le pregunto a tributación que si puede reconocerme ese gasto, me va a decir la ley no me lo permite. Los gastos médicos privados no me los permite reconocer la ley. Y si yo le pregunto a la administración, es una potestad que la administración no puede dejar de ejercer. Tiene que venir, fiscalizarla y cobrarle. Por tanto, no le recomiendo hacer esa consulta. Esta buena señora me pidió, bueno, haga una consulta informal, porque es que yo creo que es muy, muy elemental, muy básico que yo debería. Y bueno, en efecto, fui donde el gerente de una administración tributaria que era amigo mío y me dijo, mira, no se te ocurra preguntar eso por escrito, porque yo estoy obligado, las potestades de administración no son potestades, aunque yo considere que es justísimo lo que me estás pidiendo, no puedo dejar de ejercer lo que me dice la norma. ¿Se entiende qué quise decir? Potestades son de uso obligatorio. Gracias, Carlos. Bien, del lado de los ingresos, la hacienda pública tiene ingresos que suelen clasificarse
de distintas maneras. Una clasificación es ingresos tributarios y no tributarios. Otra clasificación, ingresos tributarios, ingresos monopolísticos, ingresos patrimoniales e ingresos crediticios. Por ejemplo, en Costa Rica, la Fábrica Nacional de Licores tiene un monopolio sobre determinados licores. Los ingresos de la Fábrica Nacional de Licores son ingresos del erario público monopolísticos. Recope tiene un monopolio sobre la refinación de combustibles carbohidratos. Bueno, pues los ingresos de Recope son ingresos del erario público. También son ingresos, los ingresos que podemos llamar patrimoniales. Si el Estado tiene, por ejemplo, un museo que forma parte del patrimonio nacional y cobra por los ingresos de las personas, por el ingreso de las personas a ese museo, eso es un ingreso patrimonial. Lo mismo podríamos decir de lo que se cobra por ingresar a un parque nacional o a cualquier patrimonio público. A diferencia de lo que sucede en el derecho privado, el crédito en el derecho privado no suele considerarse un ingreso. Y voy al banco y el banco me da un préstamo, eso yo no lo consideraría un ingreso, lo consideraría una deuda. Pues bien, en Hacienda Pública, el crédito, como sirve para financiar el programa constitucional, se considera un ingreso. La actividad financiera es tan antigua como la existencia del Estado. En la antigüedad se reconocía que un pueblo había sido sometido a otro si le pagaba impuestos. ¿Cuál era la queja de los judíos en época de Jesús? Pues cabalmente le preguntan si hay que pagar o no impuestos al César. Y esa pregunta es una pregunta que se han hecho todos los pueblos que han sido sometidos a dominio de otros. Es cierto que durante muchísimos años la actividad financiera era más que del Estado, eran del jerarca, eran del rey, eran del conquistador. En la Edad Media, por ejemplo, la actividad financiera básicamente se constreñía a las campañas bélicas. Y es muy frecuente ver en la literatura de esa época que las campañas bélicas tenían, digamos, despertaban en la primavera, tenían su clímax en el verano, en el otoño había que recoger los ejércitos, y los hombres que habían participado en la campaña bélica tenían que llegar a casa con suficiente tiempo para recoger las cosechas, porque si no, pues ¿de qué viviríamos? Por tanto, la actividad financiera era básicamente para financiar campañas bélicas. En el Renacimiento empieza a surgir el Estado contemporáneo y por tanto hay un cambio radical en las estructuras sociales. Declinan las instituciones feudales y aparece el Estado y aparece un ejército permanente y aparece una burocracia permanente que hay que financiar. En este esquema tan sucinto, en el siglo XIX aparece una filosofía política llamada liberalismo que pretende constreñir a lo estrictamente necesario la actividad estatal y por tanto la actividad financiera. La actividad financiera de la democracia liberal en sus primeros años era una actividad financiera ya ciertamente permanente. Ya se necesitaba financiar instituciones, se necesitaba financiar el Estado, pero es una
hacienda pública muy diferente de la que empieza a surgir con la Primera Guerra Mundial. El esfuerzo bélico impone recoger unos recursos mucho mayores, y sobre todo empieza a crecer desmesuradamente con el estado del bienestar después de la Segunda Guerra Mundial. En ese esquemita tan básico, incluso acepto la calificación de esquema superficial de esta filmina, podríamos decir que el derecho tributario moderno tiene su acta de nacimiento, o tal vez su acta de bautismo, en la Ordenanza General Tributaria Alemana de 1919. Hombre, ¿cómo es posible que usted diga que el derecho tributario moderno nace en el 1919? Apenas tiene 101 años. Si usted me dice que había impuestos en la época antigua y en la Edad Media, si la Carta Magna de 1215 es un pilar del derecho tributario. Yo diría que el derecho tributario moderno nace como ciencia en 1919 porque significa un proceso de juridificación. Esto es, mientras en la Edad Antigua y en la Edad Media y en buena parte de toda la historia hasta 1919, los tributos y la actividad financiera son la manifestación del derecho de conquista, si es que la conquista puede traducirse en derecho. A partir de 1919, la relación de poder, la relación del conquistador, se convierte en una relación jurídica. Es decir, hay una juridificación. Se somete al derecho, no solo a la Carta Magna, no solo a las constituciones políticas, sino también a los tribunales, en un cierto pie de igualdad. El Estado es un ente supereminente, está en un plano desigual, en un plano superior respecto a los administrados. Tiene el derecho de, por la fuerza, arrebatarme una parte de la riqueza privada, meter la mano en mi bolsillo. Eso está así reconocido en la Constitución y en las leyes. Pero solo puede hacerlo dentro de los límites de la Constitución y las leyes. Y una vez que el legislador crea un tributo, le otorga esa potestad de uso obligatorio al Estado, el Estado y yo estamos en una relación jurídica en un plano de igualdad. En la creación del tributo es un ente supereminente. En la aplicación del tributo estamos en el mismo plano. Ya no estamos en una relación de poder, estamos en una relación jurídica, cuyo garante son los tribunales. ¿Qué es el derecho tributario moderno? La suma de principio de legalidad constitucional y legalidad ordinaria, los tributos, los gastos, la hacienda pública están regulados por la Constitución y las leyes. Hay una potestad de imposición, él tiene derecho de expropiar una parte de la riqueza para someterla a una finalidad pública, expropiar una parte de la finalidad de la riqueza privada para dar cumplimiento al programa constitucional. Pero esa relación de poder se convierte en jurídica desde el punto de vista ya no solo de que está regulada por la ley, sino de que el Estado y los particulares acuden a los tribunales en las discusiones tributarias en un pie de igualdad. ¿Qué es el derecho tributario? Es la rama del derecho público que tiene por objeto de estudio el ordenamiento que regula el establecimiento y aplicación de los tributos.
es una parte del derecho financiero. Hace un rato usábamos la expresión, es uno de los pulmones del derecho financiero. Y su instituto central es el tributo. Esta Ordenanza General Tributaria Alemana de 1919 explicó el fenómeno tributario a partir de una adaptación del derecho de obligaciones privado a la relación jurídica pública. Esto es, no solo hay un sometimiento de un fenómeno de fuerza, que es la exacción, que es la expropiación de la riqueza privada para someterla a un ente público, sino hay una teoría de cómo se vincula el acreedor público con el deudor privado de una deuda pública. Y esa teoría está tomada por los alemanes en 1919 del derecho de obligaciones. Mientras el derecho de obligaciones se constituye por un intercambio de voluntades, se crea una obligación generalmente por un intercambio de voluntades. En el derecho tributario, la relación jurídica de deuda se crea por ley. No es la voluntad privada, sino que es la voluntad del legislador la que crea esa norma, y la crea a partir de un fenómeno. Si A, entonces B. Si hecho generador, entonces obligación tributaria. Si renta, entonces impuesto sobre la renta. Si consumo, entonces impuesto al valor agregado o alguno de los otros impuestos al consumo. Si propiedad, entonces impuesto de bienes inmuebles. Si vehículos y propiedad de vehículos, entonces impuesto al ruedo. Si A, entonces B. Si hecho generador, entonces la consecuencia jurídica es una relación jurídica de deuda cuyo acreedor es un ente público. Vamos a dejarlo por ahí el día de hoy. En la clase del próximo lunes nos aventuraremos a los temas de autonomía conceptual, autonomía doctrinaria del derecho financiero y tributario respecto de otras ramas del derecho. Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios antes de que terminemos la clase de hoy. Hola, profe, mucho gusto. Mi nombre es Miriam. Hola Miriam, gusto conocerla. Igualmente, gracias. Profe, disculpe, ¿a usted se le dificulta, digamos, como que si usted tiene ya la materia de las diapositivas, las podría poner como antes de la clase para tal vez le sea más fácil a uno para ir tomando las notas de acuerdo a las diapositivas? No sé si no se le dificulta. No, con todo gusto, claro que sí. Pretendo hacerlo así. No lo he hecho hoy porque estuve remozándolas un poquito las filminas. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos el lunes. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.